Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este jueves abrimos con la guerra en Ucrania. Después de que tras la reunión entre el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el presidente ucraniano Zelensky, Estados Unidos anunciase el envío de munición de uranio empobrecido para pertrechar los tanques Abrams. Hoy Rusia señala que estos envíos son actos criminales que conducen a una escalada en la guerra. La munición también es empleada por los rusos, según los estadounidenses. Por cierto, hoy se ha pronunciado la OTAN sobre los restos del dron ruso que cayó en Rumanía. La alianza no cuenta con datos que apunten a un ataque intencionado de Rusia. Por otro lado, la tormenta Daniel sigue azotando Grecia. Varios pueblos han amanecido totalmente inundados. Según las autoridades, cientos de personas se encuentran atrapadas en la parte alta de sus casas. Más de 800 ciudadanos han sido rescatados en todo el país. En total ya hay al menos 14 muertos debido a las inundaciones en el sureste de Europa. Por cierto, en Brasil, al menos 37 personas han muerto también debido a inundaciones. El Salvador ha convocado elecciones generales para el próximo año y Bukele buscará la reelección. Estaremos en México, donde ya conocemos que habrá duelo de mujeres para las elecciones del año que viene entre la candidata del partido de López Obrador, Claudia Sheinbaum, y la del frente opositor, Xóchitl Gálvez. Por cierto, la Suprema Corte de México ha despenalizado el aborto a nivel federal. Además, estamos pendientes de la Fiscalía Española después de que la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso haya presentado la denuncia por el beso no consentido del jefe del fútbol nacional, Luis Rubiales. Otra noticia que acabamos de conocer es la de la muerte de la cantante española María Jiménez, famosa por su garra en los escenarios. Pero hay más. Vamos con los titulares. Rumanía confirma haber encontrado lo que parecen ser restos de un dron ruso. Bucarest alerta de la gravedad que supondría semejante violación de la integridad de territorio OTAN. Las lluvias torrenciales e inundaciones en la costa sur de Bulgaria provocan al menos 4 muertos y daños millonarios. El gobierno ha prometido ayuda económica a los afectados. Un nuevo estudio apunta que el deshielo de la Antártida no es irreversible por el momento. Científicos piden medidas más contundentes para detener el cambio climático. Más de 100 hombres migrantes viven en condiciones miserables en una casa ocupada en Bruselas, ahora que no son la prioridad en los centros de acogida de inmigrantes. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han condenado con dureza el ataque ruso contra el mercado central de Kostiantynivka en la provincia de Donetsk, que este miércoles causaba 17 muertos y 32 heridos, uno de los bombardeos rusos más letales de los últimos meses. Vecinos de esta ciudad del este de Ucrania barrían cristales rotos en estado de shock, mientras agradecían seguir vivos. Coincidía con la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, recibido por el presidente Volodymyr Zelensky. Washington enviará un nuevo paquete por valor de $175 millones en armamento que incluye por primera vez munición con uranio empobrecido para los tanques Abrams. Blinken anunciaba además otra ronda general de ayudas de más de $1.000 millones. Estados Unidos y Ucrania han forjado una alianza que es más fuerte que nunca y crece cada día. Seguiremos estando al lado de Ucrania y hoy estamos anunciando nueva ayuda por un total de más de $1.000 millones en este esfuerzo común. En su alocución nocturna, Zelensky condenaba la ofensiva rusa contra civiles, que calificaba de inhumana. Moscú, a través de su embajada en Washington, decía lo mismo sobre la munición de uranio empobrecido. Mantiene que sus explosiones causan una nube radiactiva en movimiento, cuyas partículas se introducen en el organismo. Estados Unidos alega que muchos ejércitos la emplean, incluido el ruso. Dos días después de que Ucrania informara de la detonación de un dron ruso en Rumanía, Bucarest ha confirmado haber hallado lo que podrían ser restos del mismo en su territorio. Hasta el momento, las autoridades de este país habían negado las informaciones referentes al asunto, afirmando incluso que los ataques rusos en la vecina Ucrania no suponían una amenaza directa. Presente en la zona de lo sucedido, el ministro de Defensa de Rumanía, Ángel Tilbar, confirmó la necesidad de llevar a cabo una investigación después de que se descubrieran restos del dron en el lugar, una sección del Danubio que hace de frontera natural entre Rumanía y Ucrania. El propósito de la investigación y la búsqueda que estamos llevando a cabo es precisamente esclarecer el origen y el tipo de dron, así como el momento en que piezas del mismo cayeron allí.
porque no podemos hablar de un equipo en su totalidad. Estamos hablando de fragmentos de un equipo que parece ser un dron. El propio presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, anfitrión de la cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares en Bucarest, también quiso referirse a un asunto que, en verdad, atañe a toda la OTAN. Si se confirma que estos elementos pertenecen a un dron ruso, la situación sería completamente inadmisible y una grave violación de la soberanía e integridad territorial de Rumanía, un aliado de la OTAN. A la espera de más pruebas y datos, las tropas rumanas permanecen en alerta en toda la zona, ante cualquier desbordamiento del conflicto en Ucrania. El secretario general de la OTAN cree que los restos del presunto dron ruso que cayeron en territorio rumano muestran el riesgo de incidentes y accidentes en el área fronteriza de la alianza. En su intervención en el Parlamento Europeo, Jens Stoltenberg ha afirmado que no cree que fuera un ataque intencionado por parte de Rusia. Tras el hallazgo de los restos cerca de la frontera con Ucrania, las autoridades rumanas abrieron una investigación y avisaron a la Alianza Atlántica. No tenemos ninguna información que indique un ataque intencionado por parte de Rusia. Y estamos esperando al resultado de la investigación en curso. Independientemente de ese resultado, lo que hemos visto, por supuesto, es una gran cantidad de combates y también de ataques aéreos cerca de las fronteras de la OTAN. También hay otros incidentes en Polonia y en otros lugares. Por lo tanto, hemos aumentado nuestra vigilancia. Estamos vigilando de cerca lo que está pasando cerca de nuestras fronteras. Y también hemos aumentado nuestra presencia en la parte oriental de la alianza. Pero los europarlamentarios están preocupados. Este diputado rumano ha asegurado que la OTAN y las autoridades rumanas deberían hacer más. Lo que más me preocupa es el hecho de que las autoridades aparentemente no están haciendo nada. Queremos ver tropas allí, queremos oír los planes de la OTAN y de las autoridades rumanas sobre lo que están haciendo contra esos drones, porque si ocurrió una o dos veces, seguro que puede volver a ocurrir. Una de las principales cuestiones ha sido la candidatura de Suecia a la OTAN. A diferencia de la de Finlandia, la ratificación sigue bloqueada por Turquía y Hungría. Uno de los eurodiputados ha advertido que Ankara no debería utilizar la ampliación para chantajear a Suecia. Tenemos que mantener nuestros valores. Turquía tiene que permitir la adhesión de Suecia sin condiciones, y eso es algo que le pedí al señor Stoltenberg. Sé que está haciendo todo lo posible para utilizar su estatus y prestigio para que suceda así. Stoltenberg ha insistido en que Suecia se unirá a la OTAN lo antes posible. Además, ha informado a los eurodiputados en materia de seguridad europea y cooperación Unión Europea y OTAN. Al menos 3 personas han muerto y hay varias desaparecidas, entre ellas una pareja austríaca en luna de miel, debido al paso de la tormenta Daniel por el centro de Grecia. Se están llevando a cabo operaciones de rescate con botes salvavidas en el municipio de Palamás, en Karditsa, donde varias localidades han sido absorbidas por las inundaciones de los últimos días. El nivel del agua sobrepasó el 1,5 metros y algunos vecinos incluso tuvieron que buscar refugio en los tejados de sus casas, donde quedaron aislados. Se está creando un centro de operaciones en Larisa, al norte de la zona más afectada, para coordinar la ayuda con protección civil. Al final de un verano marcado por intensos incendios en el país, las fuertes lluvias de esta semana afectaron la costa central de Magnesia, al norte de Atenas, y el martes avanzaron hacia Karditsa y Trikala, en el centro de Grecia. Las últimas previsiones apuntan a una progresiva disminución del mal tiempo a lo largo del jueves. Sin embargo, debido a la situación actual, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis canceló la aparición prevista para este jueves en la Feria Internacional de Tesalónica, donde debía anunciar su plan de gobierno. Las lluvias torrenciales e inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria han causado al menos 14 muertos, 4 de ellos en la costa sur búlgara. Había mucha gente asustada. Una mujer en el camping con niños pequeños dijo que en la propia caravana el agua le llegaba a la cintura y los estaba reteniendo. Los llevaron a nuestro hotel porque no tenían a dónde ir. Toda la noche en el restaurante montamos un punto de recuperación. Quien podía salvaba equipaje, niños, mantas. Éramos como un campo de refugiados. Más de 1000 personas quedaron bloqueadas. Coches y caravanas eran tragados por el Mar Negro en la ciudad turística de Tsarevo, donde las autoridades declararon el estado de emergencia.
La mayoría de los ríos de la zona se desbordaron y se derrumbaron varios puentes. Si hubiéramos estado durmiendo, estaríamos todos en el mar. Estábamos sentados en bañador, en calzoncillos, desnudos. Y ahora estamos tratando de salvar documentos, trabajo. Ahora no somos nadie. El primer ministro búlgaro anunciaba que se facilitará ayuda económica a los damnificados dentro de 2 meses. Se darán hasta 1.512 levas para las casas e instalaciones dañadas donde la gente vive. Hay otra cantidad, hasta 2.500 levas para electrodomésticos dañados. Esto es hasta 2.500 euros por daños a viviendas, donde hay que restablecer la vida normal. Mientras la Cruz Roja reparte comida en lata y agua potable a los afectados. Los evacuados han sido alojados en hoteles privados. En pequeños asentamientos como Kosti, los alcaldes han conseguido proporcionar logística y apoyo a las familias en apuros. Tenemos psicólogos de todo el país, un equipo profesional de psicólogos que están listos para venir sobre el terreno, formados para trabajar en una situación así. Según la ministra de Turismo, unas 4.000 personas se han visto perjudicadas por el desastre. Todavía se tiene que evaluar el coste total de los daños, que se calcula se elevará a millones de euros. Un ciclón extratropical deja al menos 37 muertos en el sur de Brasil. Desde el pasado fin de semana, el fenómeno climático ha provocado intensas lluvias e inundaciones, lo que ha llevado a las autoridades a evacuar a miles de personas de los estados más afectados, especialmente en Río Grande del Sur, donde se registra la mayoría de las muertes. Además, se calcula que más de 2.000 viviendas han quedado totalmente destruidas. Las autoridades brasileñas admiten que sus sistemas de previsión meteorológica no anticiparon correctamente la magnitud del desastre. El deshielo de la Antártida no es irreversible, pero va camino de serlo. Las conclusiones del informe del Instituto de Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático de Potsdam, que acaban de publicarse, permiten una doble lectura sobre el futuro de la mayor zona helada del planeta. Hay varios glaciares que retroceden y las cifras de deshielo son aterradoras en la Antártida. Con temperaturas récord en gran parte del mundo, se perdieron 2,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino en comparación con lo que esperaban los expertos para la misma época del año. Esto equivale a 10 veces el área del Reino Unido. Así que se trata de una anomalía negativa masiva del hielo, que no hemos visto antes a esta escala, dentro del periodo que hemos monitoreado en los últimos 45 años. Esta dramática pérdida de hielo marino está provocando fallos catastróficos en la reproducción de la fauna local, como los pingüinos emperador. Según el informe, aún no hay signos de retroceso irreversible, pero podríamos llegar al punto de no retorno más pronto que tarde. A menos que queramos ver muchas más de estas cosas, realmente tenemos que seguir con la descarbonización. Eso no va a resolver el problema, pero habrá una adaptación que es absolutamente necesaria. El colapso total de la Antártida podría tardar cientos o miles de años. Se espera que el nivel del mar suba varios metros a escala mundial y todo podría deberse a las acciones humanas actuales. El Salvador convoca elecciones generales para 2024. El presidente Nayib Bukele buscará la reelección a pesar de las voces que dicen que es inconstitucional. Más de 5,5 millones de ciudadanos estarán convocados para participar. Las elecciones presidenciales y legislativas serán el 4 de febrero y el resto de comicios se celebrarán el 3 de marzo. En caso de ser necesario en esta última fecha, se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales. Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de Ciudad de México, será la candidata presidencial en las elecciones de junio de 2024 del partido gobernante de México, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, después de vencer este miércoles en el proceso interno definido mediante encuestas. 4 de los 5 aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficialista manifestaron su respaldo a Sheinbaum y cerraron filas en torno a su figura, con la excepción del excanciller Marcelo Ebrard, que pedía que se repitiese el proceso. La candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador se enfrentará a Xochitl Gálvez. Esta última ganó el domingo en las primarias del Frente Amplio por México, que agrupa a 3 partidos de la oposición, los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD. Será la primera vez que 2 mujeres se enfrentan por la presidencia de México y la primera que el país sería presidido por una mujer desde la independencia en 1821.
La Suprema Corte de México ha dictaminado por unanimidad eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal por inconstitucional al violar los derechos de las mujeres. Una decisión tomada ante la petición de amparo de GIRE, una asociación de apoyo para la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahora, solo 10 de los 32 estados del país permitían el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Grupos antiabortistas han condenado la medida, anunciando que seguirán su lucha en defensa de los derechos de los no nacidos. Piedra a piedra, estos obreros en Perú han estado derribando un muro de 1 metro de altura que cruza las colinas que separan el rico barrio limeño de La Molina del distrito más pobre, Villa María del Triunfo. La destrucción del muro fue ordenada por la Corte Constitucional de Perú, que lo considera discriminatorio. La primera sección del muro fue construida en los años 80 para disuadir las acciones violentas del grupo rebelde Sendero Luminoso. Hace más de una década se amplió para impedir la expansión territorial de las poblaciones más pobres hacia La Molina. Porque nosotros también estamos quejándonos porque al momento de hacer esa pirca es como si fuera que estaríamos marginando, ¿no? Como somos peruanos y no debería ser eso, ¿no? Entonces, por esa razón creo que ahora están sacando ya esas pircas. El fallo de la Corte Constitucional dice que el muro afecta al derecho de libre tránsito y vulnera la dignidad humana. La disparidad entre ambos barrios se evidencia en el acceso al agua potable. Mientras La Molina puede regar muchos de sus parques y jardines, los residentes de Villa María del Triunfo deben comprar el agua a camiones cisterna. En una entrevista, el administrador municipal de La Molina, Francisco Dumler, no quiso decir si el muro le parecía o no discriminatorio. El dictamen es: cumple usted la sentencia del tribunal, y eso es lo que estamos haciendo. El resto es entrar a una discusión ideológica estéril en estos momentos. ¿Qué me voy a poner a discutir de temas ideológicos de discriminación cuando el mandato es, si el tribunal considera que este es un tema de discriminación, derrumbemos la pirca? Jenny Hermoso denuncia a Luis Rubiales ante la Fiscalía. La futbolista ha formalizado su denuncia contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol por el beso en la boca que éste le dio en la entrega de medallas del Mundial de Sídney. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene la intención de presentar una querella por los hechos en la mayor brevedad posible. La denuncia formalizada por Hermoso resultaba fundamental para que la Fiscalía pudiera actuar por la vía penal contra el presidente de la Federación. A solo 300 metros de los principales edificios de las instituciones de la UE, 150 hombres migrantes viven en condiciones miserables en una casa ocupada. El equipo de Euronews estuvo acompañado en el edificio por Malik, un senegalés de 30 años. Aquí hay comunidades diferentes. Vivimos en comunidades como aquí. Tienes a la comunidad palestina viviendo allí. Aquí tenemos a la comunidad africana. Todo esto en su mayoría es gente africana viviendo aquí. Todas estas personas presentaron sus solicitudes de asilo a las autoridades, pero no pudieron encontrar un refugio porque Bruselas está saturada. Viven en condiciones miserables, aseos sucios, basura, olores y moscas por todas partes, pero dicen que es mejor que estar en la calle en invierno. Pero las autoridades evacuarán el edificio ocupado dentro de 2 semanas. Malik cree que después de eso muchos de los que están aquí se quedarán sin hogar, como los otros 3.000 migrantes que duermen a la intemperie en Bruselas. Y una vez que cierre, esperamos encontrar un lugar en el sistema federal. Pero si no lo encontramos, la mayoría iremos a los parques y la gente estará en las estaciones de metro y en las estaciones de tren. El gobierno belga ha decidido recientemente dar prioridad a las mujeres, los niños, las familias y las personas mayores en los centros de acogida de inmigrantes. Esto significa que prácticamente ningún hombre soltero tendrá la oportunidad de alojarse. Las ONG y los inmigrantes protestan por esta decisión. La mayoría de los hombres se sienten discriminados por esta decisión, porque también son seres humanos. Así que también deberían tener los mismos derechos, como cualquier otro ser humano, y se sienten discriminados. No es una decisión justa. Quieren igualdad de derechos y justicia para todos. Las ONG locales denuncian la decisión. El director de Amnistía Internacional afirma que Bélgica tiene medios para encontrar una solución, por ejemplo, distribuyendo los solicitantes de asilo por todo el país. Pero, según este activista, falta la voluntad política debido a la presión de los partidos de extrema derecha.
En el pasado, nos hemos enfrentado a situaciones mucho más difíciles. En el 2000, por ejemplo, 42.000 inmigrantes solicitantes de asilo volvieron a Bélgica y encontramos una solución. Pero ahora se trata más de una cuestión política que de una cuestión logística. ¿Qué hay detrás de esta cuestión política? Básicamente que los partidos de extrema derecha han estado presionando para definir a los inmigrantes o a los solicitantes de asilo como enemigos y responsables de todo lo malo que ocurre en el país o en Europa. El año pasado Bélgica recibió 37.000 solicitudes de asilo, un 40% más que el año anterior. Y este año el Estado belga ha sido condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas por no respetar los derechos humanos de los inmigrantes. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una de las mayores medidas de control hacia algunas de las empresas más grandes del mundo. Por primera vez, Bruselas ha señalado a 6 empresas que considera como guardianas, es decir, plataformas digitales que constituyen una importante pasarela entre las empresas y los consumidores. A partir de ahora estarán sujetas a una serie de estrictas nuevas normas. Es un hito muy importante para la libertad y la innovación en línea en Europa, ya que las empresas con más impacto en Internet, las guardianas, ahora tendrán que seguir nuestras reglas, nuestras leyes europeas. Las 6 empresas en el punto de mira son Alphabet, matriz de Google, Amazon, Apple, ByteDance de TikTok, Meta y Microsoft. Y se ha determinado que 22 plataformas en línea tienen demasiado poder de mercado, entre ellas Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube y Google Search. Si los guardianes no cumplen con las nuevas normas antes de marzo del año que viene, podrían enfrentarse a multas del 10 o incluso el 20% de su facturación global. No se trata de revertir por completo su modelo de negocio, pero tendrán que adaptarlo. Por ejemplo, Apple tendrá que hacer lo que técnicamente se llama carga del sitio, lo que hará más fácil la capacidad de Spotify para conectar directamente con el usuario, y Apple tendrá que cambiar su producto. Así que creo que el objetivo final es tener más empresas y más opciones y más innovación. El anuncio forma parte de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, cuyo objetivo es evitar el monopolio y facilitar la competencia para las empresas más pequeñas en el mercado digital. A pesar de ello, los expertos prevén que algunos de los guardianes recién nombrados presentarán recursos legales contra las nuevas normas. Japón lanza con éxito un cohete para poner en órbita un satélite de investigación. Transporta también un módulo de aterrizaje lunar. El H-2A despegó desde el centro espacial de Tanegashima, al suroeste del país. Contiene el satélite X-RISM, un aparato de rayos X que investigará los vientos de los gases que soplan a través de las galaxias. El objetivo, analizar la evolución del universo. Por su parte, el módulo SLIM intentará aterrizar en la Luna dentro de 4 a 6 meses. Martillazo de salida para los 1.500 objetos pertenecientes al músico Freddie Mercury. En el primer día de la subasta, que se desarrollará durante todo este mes, el piano que el líder de Queen utilizó para componer casi todas sus grandes canciones alcanzó algo más de $2 millones. Y el manuscrito original de Bohemian Rhapsody se vendió por algo más de $1,5 millones. Parte de la recaudación se donará a la Mercury Phoenix Trust y a la Elton John AIDS Foundation, 2 organizaciones para la lucha contra el SIDA, enfermedad de la que murió Freddie Mercury. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Estamos encantados de la cantidad de me gusta que nos están dando recientemente. Así podemos llevar la información a más personas en el mundo. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán la despedida a Salif Keita, antigua gloria del fútbol africano. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.